Bueno, pues seguimos con nuestro repaso. Ahora nos dice que tenemos las siguientes especies y nos indica el tipo de enlace presente en cada uno. Empezar por el cloro Cl2, que sería, pues lógicamente, un enlace covalente. Como no nos dice que lo expliquemos, pues simplemente lo vamos poniendo, ¿vale? Enlace covalente. Pues podríamos poner enlace covalente molecular, ¿no? Porque forma moléculas. El otro recordad que es el sólido covalente. KCl. Bueno, KCl sería metal y no metal, pues entonces este sería enlace iónico. Luego tendríamos el hierro, pues sería enlace metálico, ¿no? Está solo el hierro. Y el último, que es el agua, pues el agua es igual que el cloro, ¿vale? No metal y no metal, y hidrógeno, recordad que lo consideramos un no metal, por tanto, enlace covalente molecular. Y aquí no hay mucho más que explicar, porque es que no nos dice que precisamente eso, ¿no? Que lo expliquemos, sino que lo indiquemos. ¿Qué tipo de interacción hay que vencerlo para fundirlo cuando está en estado sólido? Bueno, aquí sí que es un poquito más entretenido. En el caso del cloro, la fuerza que hay que vender son las fuerzas del hondo, ¿vale? Fuerzas del hondo. En el caso del KCl, serían fuerzas electrostáticas, que son las fuerzas entre... vamos a ponerlo entre fuerzas electrostáticas. Son fuerzas entre cargas de distintos signos. En el caso del hierro, pues sería el enlace metálico. Y el último que nos queda, que sería el agua, este es el más interesante porque este sería puente de hidrógeno, ¿vale? Recordad que los puentes de hidrógeno se daban para el agua, para el amoníaco y para el fluoruro de hidrógeno. Dice, razone qué especies conducirán la corriente eléctrica en estado sólido. En estado sólido, lógicamente, los metales, pues sería el hierro, ¿vale? Dice, bueno, pues aquí sí que nos pide que los razones, entonces diríamos que tiene electrones libres que transmiten la electricidad, ¿vale? En la nube de electrones, recordad que había electrones moviéndose por todos lados, que transmiten la electricidad, ¿vale? Dice, ¿cuáles lo harán en estado fundido? Pues entonces en estado fundido, ponerlo aquí porque vamos a tener que escribir un poquito más, pues son los iónicos, ¿eh? KCl, al fundirse, libera sus iones que transmiten la electricidad. Y el último, que diría, ¿y cuál en ningún caso? Pues en ningún caso sería tanto el cloro como el agua. ¿Por qué? Pues porque no tienen cargas eléctricas que puedan transmitir la electricidad. Y seguimos. Dice, dados los siguientes compuestos, NF, CH4 y CH3OH, dice, justifica el tipo de enlace interatómico, es decir, entre átomos, que presenta. Bueno, pues en el caso del NAF, pues sería enlace iónico, ya que sería un metal más no metal, ¿vale? En el segundo caso, pues CH4, pues sería enlace covalente, no metal, más no metal. Y el último, CH3OH, lo mismo. Sería un enlace covalente. Pues todos son no metales, ¿eh? No metal, no metal, no metal. Bueno, pues listo. Dice, bueno, aquí nos puede salir raro esto, los interatómicos. Fijaros que no dice intermolecular. Intermolecular sería entre moléculas, pero interatómicos entre átomos. Entonces, la relación que aparece aquí adentro dice, ordénalo de menor a mayor punto de ebullición. El enlace iónico tiene una temperatura de fusión alta. ¿Por
tanto el mayor será NaF, ¿vale? Eso es seguro. Y ahora vamos a ver los otros dos. CH4. Bueno, CH4 es una molécula polar. Mientras que CH3OH, fijaros que tiene el grupo OH, que este es el que nos va a dar la diferencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque este va a ser de tipo, el CH4 va a ser fuerza de Londres, va a ser fijo la más baja, ¿eh? En general débiles, con muy bajo punto, con muy baja temperatura de fusión. Y nos quedaría lo otro, CH3OH, fijaros los H, que nos debe recordar a los puentes de hidrógeno. Este forma puente de hidrógeno, como si fuera el agua. Tenemos el hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo y pequeñito. Por tanto, la fuerza que los mantiene unidos, vamos a poner que mantiene unidas las moléculas, unidas a las moléculas, es puente de hidrógeno o enlace de hidrógeno, es por puente de hidrógeno, ¿vale? Ponerlo así, de hidrógeno, mucho más fuerte, mucho más intensas, que las fuerzas de Londres. Por tanto, ya tenemos la explicación, ¿vale? Este sería el orden. Este tendría mayor temperatura de fusión y esta la menor temperatura de fusión. Dice, justifique la solubilidad de estos compuestos en agua. Para que un compuesto sea soluble en agua, tiene que ser o iónico o bien una molécula polar. Las moléculas polares se disuelven en disolventes polares, como es el agua. Entonces, el KC, luego el primero que era el NaF, pues lógicamente se disuelve, ¿vale? El CH4, bueno, vamos a pasar el CH3OH. El CH3 va a tener una estructura de tipo tetraédrica. Sería así, ¿eh? A ver, esto deberíamos hacerlo, pero bueno, yo creo que ya esto va a estar. Pero esta molécula es claramente polar, porque los cuatro no son iguales, por tanto es una molécula polar y se disuelve en agua, ¿vale? Se disuelve en agua. Este lo vamos a poner también, se disuelve en agua. Pero el último, que es CH4, pues sería así. Y esta molécula, como estáis viendo, presenta una simetría total. La molécula es apolar. Y las moléculas polares se disuelven en disolventes apolares, no en el agua. No se disuelven en agua, ¿vale? Y con esto pues terminamos esta parte del repaso.